Nada chicos, bienvenidos al primer vlog dentro de Alpha Lux Academy, y hoy vamos a hablar de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, ¿vale? A partir de ahora voy a subir una especie de vlogs para documentar sobre todo mi proceso y que veáis que cómo vamos cambiando y vamos mutando y vamos evolucionando, y la persona que consigue unos ciertos objetivos ya no es la persona de antes, ¿vale? Eso tiene que ver mucho con la mentalidad y el desarrollo personal. Y bueno, quería grabar este vídeo y empezar a documentar todo porque creo que os puede ayudar a inspiraros a muchos, así que vamos a ello. Entonces, ¿quién soy? Pues para quien no me conozca, yo soy Raúl Martínez, ¿vale? Soy un chaval normal, la verdad, de Madrid, 23 años, y desde, 2018 llevo emprendiendo, ¿vale? Empecé a emprender. Yo antes, como decía, era un chaval que estaba pues a estar con los amigos, a drogarse un poquito, ¿no? A salir de fiesta, a quedar con chicas, un poco todo, sin preguntarte muchas cosas acerca de lo que quieres en la vida y a dónde vas, ¿no? Entonces, al ser humano al final te das cuenta de que le tienen que pasar dos cosas para cambiar, ¿no? Una es que le cambie el chip de repente, ¿vale? No sé, hay gente que le pasa, yo conozco gente que le pasa que simplemente debido a lo mejor alguna situación siempre hay un trigger, siempre hay algo que responde a un estímulo para que cambies, pero bueno, hay gente que simplemente es que se levanta un día o lo que sea y dice, hostia, ¿qué voy a hacer con mi vida, ¿no? Pero la mayoría de seres humanos pues nos tienen que pasar cosas duras, desgracias, traumas, ¿vale? Para cambiar, ¿no? Para preguntarte, para despertar esa conciencia, que es lo que viene antes de todo el camino, la conciencia sobre las cosas, sobre ti mismo, sobre lo que quieres en tu vida, sobre dónde quieres ir, sobre quién eres, sobre quién quieres ser, ¿sabes? Un poco todo desarrollo personal, ¿no? Entonces, yo soy el segundo tipo de persona, donde me tuvieron que pasar cosas duras para que cambiase. Entonces, con 17, 18 años, pues me pasaron una serie de cosas. 17, 18, 19, vamos a decir, esos 3 años fueron un poco los más intensos, porque me pasaron una serie de cosas que me hicieron pues dar ese cambio, ¿no? Porque el primer cambio que yo he experimentado ha sido el interior, el cambio un poco, vamos a llamarlo espiritual o más personal, ¿no? A nivel emocional. Entonces yo experimenté primero ese cambio personal donde, me pregunté a mí mismo por qué no estaba siendo feliz, por qué me estaban pasando ese tipo de cosas. Y poco a poco empecé a leer, empecé a descubrir ciertas cosas, a conocer a personas que me hicieron cambiar personalmente y empezar el camino del desarrollo personal, de la inteligencia emocional, de la psicología, de la mentalidad. Y eso al final es algo que me apasiona y es algo que va a estar toda mi vida, y va a haber proyectos relacionados con todo eso, ¿vale? Entonces ese primer cambio fue el que me hizo pues preguntarme sobre mi felicidad, un poco mi propósito y qué quería, ¿no? Pero era más destinado a lo personal. Entonces, conforme pasaron los años, pues luego me volvió a pasar una cosa también dura, la verdad, y eso ya me hizo plantearme. Voy a contaros, fue un accidente de coche donde estuvimos a punto de morir mis dos amigos y yo. Fue una experiencia cercana a la muerte que me hizo preguntarme sobre todo ya más a nivel después profesional, porque ya fue como, ok, en cualquier momento te puedes morir, ¿no? Pues, joder, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Dónde quiero estar? ¿Qué quiero hacer? ¿A dónde quiero llegar? A un nivel profesional, a un nivel de propósito, ¿no? Entonces, ahí fue cuando se me despertó un poco también, gracias a una figura muy importante en mi vida, que es mi amigo Pablo. Pues fue un poco el que me hizo, y también a leer libros y a consumir a gente más emprendedora, por decirlo así, fue el que me hizo, después de una dura etapa donde, para que me entendáis, estaba como en un pantano, ¿no? A lo mejor hasta aquí había sacado la cabeza, pero no sabía dónde ir, todo nublado, estaba perdido, es la primera fase, ¿no? A partir de ahí fue como, ok, ¿qué hago? En plan, puede ser que emprender sea una solución a este problema que yo tengo de no saber qué hacer y de querer distinguirme y querer llegar mucho más alto y no ser mediocre y no estar esclavizado, por decirlo así, por el sistema, ¿no? Una forma de salir del sistema, ¿no? Entonces, eso fue un poco el trigger, el estímulo que hizo que yo me propusiese tal vez empezar a emprender, ¿no? Pero no sabía qué hacer. Entonces,
me voy a sentar. Entonces fue ahí en esa etapa cuando al final me decidí a emprender después del verano de 2018, donde estuve por Estados Unidos. Volví ya un poco con la claridad de que quería emprender. Me reuní con ciertas personas, entre ellas, como he dicho, mi amigo Pablo, que ya estaba emprendiendo, y él me propuso un proyecto muy ambicioso, muy interesante, que a mí me cuadró, y dije, vamos a empezar por aquí, ¿sabes? Y bueno, empezamos ese proyecto, yo empecé dentro de su agencia de marketing, ¿vale? Para quien no me conozca, no lo he dicho antes, pues yo tengo una agencia de marketing también, ¿vale? Pero en ese momento yo me metí con él y empezamos un proyecto dentro de la agencia muy ambicioso, ¿vale? Y bueno, literalmente salíamos a vender a puerta fría, salíamos a contactar con dueños de restaurantes para venderles los servicios de marketing y venderles un sistema de resultados que habíamos descubierto. Y fue como súper motivador, pero a la vez súper reto personal, porque de ser una persona que había estado estudiando Derecho en la carrera y trabajando en ciertos sitios, evidentemente, ya tenía algo de experiencia, pero no en salir a vender tu propio producto, tu propio servicio en este caso, a puerta fría, enfrentándote a ese miedo, a ese pánico, mejor dicho, y fue como muy duro, pero claro, eso nos empezó a potenciar muchísimo y bueno, ahí no conseguimos nada, prácticamente conseguimos muy pocas cosas. Yo empecé ya a trabajar con algún clientillo y ahí al final cobraba 200 euros por trabajar, o sea, para que veas. Es algo que ahora lo veo y digo, joder, estaba cobrando 200 euros por algo que no tenía ni idea de hacer yo, no tenía ni idea de nada. Y bueno, resulta que a los 2 meses de estar así, bueno, decidimos yo y Pablo, pues, ¿por qué no yo crear mi agencia, no? Porque al final los dos somos muy almas libres, somos muy los dos parecidos en ese aspecto. Entonces él tenía su agencia y era mejor, yo creo que era crear yo una. Y así fue, así empezó Alphalux Media, mi agencia de marketing actual. Empezó a forjarse en octubre de 2018 y nada, pues hasta el día de hoy. Empecé sin saber absolutamente nada. Ya lo digo, nada de... Yo me empecé a formar mucho, sobre todo esos meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Me formé muchísimo, ¿vale? Con ciertos mentores que había descubierto y también gracias a Pablo, ¿vale? Nos formamos al final con la élite en este sentido de agencia de marketing digital. Y nada, al final pues en febrero de 2019 pues lancé la agencia como tal, ya la hice pública, ¿vale? Creé toda la estructura, ¿vale? Una estructura que ha ido modificándose y ha ido mejorando muchísimo. Y a partir de febrero de 2019, que eso es que estamos hablando de hace 1 año y medio prácticamente, pues empecé ya y ya ya no era puerta fría, ya eran llamadas frías que también eran muy duras, eran emails, eran mensajes y era un constante rechazo general por parte del mercado en este caso, ¿no? Vale, cometí un error que ahora pues lo veo y bueno, me ha servido mucho, pero es un error que yo a toda la gente que asesoro para marketing, para crear agencia de marketing sobre todo, es una obligación, y era el no haber cogido un nicho, no enfocarme en un nicho como puede ser restaurantes, inmobiliarias, clínicas, etcétera, sino que quería abarcar todo y no tenía unas estructuras. Pensaba en la agencia, bueno, simplemente no pensaba en la agencia, era como algo como, bueno, ok, vamos sobre el camino, ¿sabes? Mejorando todo. Era que no, yo tenía mucha formación, ¿vale? Tenía las bases, los fundamentos, tenía también la mentalidad, pero evidentemente es que tienes que salir al ruedo, tienes que salir al campo de batalla para ver que las cosas... La teoría es una cosa y la práctica es otra. La teoría te puede ayudar mucho al enfoque, ¿vale? Para no salirte mucho del camino, pero en el camino te vas a encontrar monstruos, como en los videojuegos, muy grandes, entonces tienes que superar eso. Entonces, poco a poco, pues hemos ido mejorando todo y yo me mantuve en 3 cifras al final, con clientes pequeños, hasta que llegó el coronavirus. Llegó el coronavirus y, amigo, el coronavirus me reventó el negocio en el sentido de que todos los clientes que llegaba, como son establecimientos físicos, tuvieron que cerrar y paramos, ¿vale? Y me replanteé ahí muchas cosas y dije, voy a reestructurar la agencia y la reestructuré y joder,
es la mejor decisión que he tomado en mi vida, el coger un nicho, es decir, un segmento de mercado. En este caso nosotros lo llevamos a clínicas dentales y estéticas. El crear, en ponerme un poco en la perspectiva de crear sistemas con la agencia, es decir, la agencia al final tiene ciertos apartados, sistemas, ¿vale? Pues mejorar cada uno de ellos y apalancarme también de un equipo para delegar el servicio, ¿vale? Y eso es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, el de coger nicho y el de pensar en la agencia como una máquina y como dentro de la máquina sistemas, ¿vale? Como un motor del coche tiene varias partes, pues igual. Y eso lo que ha hecho es que yo a día de hoy esté facturando 4 cifras con la agencia, ya con perspectivas de finales de año llegar a una facturación muy interesante. Y muy motivado porque pese a que queda muchísimo camino por recorrer, pues es algo que me motiva mucho y que para mí significa muchísimo el llegar a estar ahora mismo en esos números. No por el dinero, porque ahora mismo el dinero se reinvierte y el dinero no es lo importante, más por conseguir esos objetivos que tú te propones y esas ambiciones, ¿no? Y el ver cómo vas cambiando, evolucionando como persona para conseguir esos objetivos, y eso es lo bonito de todo esto, ¿no? Que nada es estático y que es un continuo cambio, un continuo crecimiento cada vez a mejor, ¿no? Ya sea a nivel profesional, a nivel físico, a nivel emocional, etcétera. Y eso es algo que joder, te dan ganas de ponerte a gritar, ¿sabes? En plan de felicidad, porque te llena, es un propósito, ¿sabes? Es un propósito. Entonces, bueno, quería comentaros un poco para ponernos en contexto, para que le interese, para inspiraros, para que veáis que yo soy un chaval de carne y hueso normal, con unas ambiciones muy grandes, que asustan, que hasta el día de hoy, puedo afirmar ya que me las creo, que las voy a conseguir, que no soy la persona que las va a conseguir todavía, pero que voy en camino. Y yo antes no me creía esas ambiciones, y antes de creérmelas tampoco las tenía, o sea, las empecé a tener y luego no me las creía, y a día de hoy me las creo, las voy consiguiendo los objetivos para llegar a ello, porque hay que tener un plan también en la vida, ¿no? Un plan y una estrategia. Y ya está. Entonces este va a ser el primer blog, ¿vale? Es un poco el resumen de todo. Según me dé y según también vea, pues ya subiré más vídeos, a lo mejor enfocado más en mi cambio personal o en esa experiencia de la que he hablado de cambio personal al principio, en el pasado. Tal vez pueda hablar también de un poco más enfocado en el futuro, pero quería contaros todo el proceso, ¿vale? Un poco en general, podría meterme mucho más en detalle, de cómo he pasado de estar comiendo mierda absolutamente a estar consiguiendo unos objetivos, en este caso con la agencia ahora mismo, muy ambiciosos y muy interesantes y muy motivadores para mí, y el estar al final creando mi vida soñada, ¿no? Poco a poco, ¿vale? Entonces sé que también esto es una nube y que nunca se te puede subir el ego, porque todo lo que sube baja, y lo que baja, y esto es como los árboles tardan mucho en crecer, ¿no? Nosotros estamos construyendo ahora nuestro roble y tarda mucho. Evidentemente tienes que poner la semilla, que se hagan unas raíces muy fuertes, que esa sería la mentalidad, y que poco a poco vaya convirtiéndose en ese matojo, luego un arbusto, y luego un pequeño árbol, y luego un pedazo de árbol gigante, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces, ¿qué pasa? Que el roble, si se quema, pues se quema muy rápido y se acabó, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso y saber que todo lo que sube baja igual, y en la vida, como te digo, te vas a enfrentar a obstáculos muy gordos, a situaciones muy jodidas, pero hay que tener sobre todo la actitud y las aptitudes, ¿vale? Personales para enfrentar eso. O sea, hay una frase muy interesante que yo me encanta aplicármela, que es: yo no quiero que la vida sea fácil para mí, sino quiero tener las armas para enfrentarme de la mejor forma posible a la vida, ¿no? Eso es un poco la reflexión, junto con el camino que quiero que os quedéis de evolución, ¿no? Y ya está, para también conectar un poco con vosotros, ser más humano y meterle esa parte personal, y no solo la parte de marketing y la parte de desarrollo personal como tal de teoría, sino meteros una parte más personal mía, más influencer, por decirlo así, para que lo veáis, ¿no? Que sé que hay gente, bueno, que le interesa. Así que veas cuando veas esto, gracias por llegar hasta aquí, la verdad, si has llegado hasta aquí, ole. Y nada,
Un abrazo muy grande te mando y espero que te haya ayudado mucho a inspirarte, mejor dicho, para empezar a hacer cambios en tu vida que te lleven hacia donde tú quieres. Y ya está. Un gran abrazo.